Bien, estimada audiencia, como les habíamos comentado, hoy vamos a hablar en esta sección del programa de algo que nos toca a todos, aunque a veces no lo pensemos ni le dediquemos tanto tiempo, pero es algo muy importante y que es la seguridad en el trabajo. Hemos escuchado de accidentes, de lesiones, de incapacidades y qué estamos haciendo como país para prevenirlos. Entonces, más allá del tema de cuántos son los seguros y los trámites, que eso es importante, pero aquí lo que queremos hoy resaltar es el tema de la cultura, de la prevención, de la responsabilidad compartida en estos temas. Nos acompaña don Guillermo Gómez, quien es experto en prevención de riesgos laborales de MNK Seguros, para entender qué está pasando en Costa Rica y qué debemos mejorar. Buenas tardes, don Guillermo, bienvenido a Contexto 360. Muy buenas tardes, don Leonardo. Gracias y gracias a Contexto 360 por interesarse en este tema, pues tan positivo, ¿verdad? Para todas las personas trabajadoras, todas las poblaciones. Así es, don Guillermo. Y bueno, cuéntenos qué está pasando en Costa Rica. Ustedes tienen contacto directo con esta realidad, pues todos los días. Cuando hablamos de riesgos laborales, ¿de qué estamos hablando realmente? Ok, sí, sí es importante dejar claro, ¿verdad? Que al hablar de riesgos laborales o riesgos del trabajo o accidentes del trabajo, nos vamos a enmarcar en el código de trabajo, ¿verdad? Donde hay una relación patrono-trabajador, en donde, por ejemplo, si yo soy el patrono de un muchacho y él se sube a un techo para hacer una labor de la cual yo como patrono me beneficio porque tengo mis contratos, doy sus servicios, y él sufriera un accidente, yo tendría una responsabilidad sobre ese muchacho, ¿verdad? Y por lo tanto, el seguro de riesgos del trabajo va a dar la cobertura siempre y cuando entre en la definición de accidente de trabajo. Se lo comento, don Leonardo, y tal vez iniciamos así, porque también es importante reflexionar que la prevención debe estar a todo nivel, ¿verdad? Porque eso que le acabo de contar puede ser muy usual un sábado, un domingo, que usted se subió a limpiar las canoas o usted contrató al muchacho o señor ahí del barrio para que se llegara el sábado a limpiar las canoas. O pintar O el inc- techo también, bueno, pintar el techo, sí, que exactamente, ahora ¿verdad? está en estas épocas de moda. Sí, porque hay que aprovechar Exacto, el que no llueve, ¿verdad? claro. Sí, bueno, ahora que lo dice, yo una vez tuve esa experiencia y, o sea, y el tema de caídas, el tema de los cables, el tema de las herramientas con las que usted trabaja, Claro. lamentablemente hemos visto accidentes donde un muchacho, pues, tiene un rodillo y el rodillo, pues, tiene un palo, ¿verdad? Y él lo levanta y hizo un contacto con los cables eléctricos. Entonces, la prevención va más allá de tal vez la relación patrono-trabajador, pero esa es la definición, la que nos da el artículo 196 del Código de Trabajo. Entonces, en este caso, pues, donde hay una relación patrono-trabajador, debe existir una póliza de riesgo del trabajo y también la obligación de preocuparse por los riesgos y adoptar las medidas de prevención. Claro, ahora, don Guillermo, dado que usted lo mencionó, también sería importante, no solo en esa relación patrono-trabajador, sino también en esos casos que usted decía, si yo como dueño de una casa decido pintar el techo, arreglar las canoas, lo que sea, sería importante que yo tenga algún tipo de protección también para este tipo de trabajador, aunque sea ocasionalmente. Exactamente, muchas gracias, don Leonardo. Sí, bueno, MNK incursiona en el mercado del seguro de riesgos del trabajo, MNK Seguros, y tiene una oferta en la cual uno de sus productos es la cobertura de ese tipo de labores ocasionales. Nace principalmente con esa necesidad que tienen pues las personas en sus hogares e incluso permite, así como el aseguramiento de una labor ocasional, el aseguramiento, por ejemplo, de las personas que nos llegan a colaborar en tareas domésticas que hemos llamado, ¿verdad? Lavar, planchar, limpiar. Entonces, las personas con esas funciones y también ocasionalmente que nos lleguen a hacer una labor pueden entrar dentro de este producto y esta cobertura, que es un monto pues sumamente bajo de prima mínima, creo que andan los 50.000 colones anual. Claro, y el no tenerla sí nos puede provocar unos gastos económicos muy importantes, porque hablamos de fondo
de temas hasta de la vida humana, ¿verdad? Cuando hablamos de en estos temas, don Guillermo, ¿cuáles son los accidentes más comunes que vemos hoy, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Sí, como bien decías, pues eh, yo conozco casos en donde dice Guillermo, fue un toquecito que se subió nada más. Recuerdo una vez un señor en una carnicería que igual un muchacho le dijo, ayúdame a limpiar la canoa y te ganas algo. Fue una demanda bastante millonaria porque el muchacho perdió su vida. Entonces sí hay que reflexionar sobre eso, ¿verdad? El tema de cuidarse y cuidar el patrimonio, ¿verdad? De los pymes empresarios. Así es. Con relación a los accidentes, pues lamentablemente cada vez es más frecuente los accidentes de tránsito, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo comento que en el tema de riesgos del trabajo se nos juntan dos cosas. El creciente accidentes de tránsito, ¿verdad? Que lo vemos en los medios, y el tema laboral. Entonces, eso nos dispara porque por lo general son lesiones bastante comprometedoras, fracturas, bueno, la muerte también, gente que queda en un proceso de recuperación de semanas. Entonces, este es uno de los riesgos que actualmente nos está preocupando mucho, bueno, nos está ocupando en MNK y es parte de nuestros programas de prevención, en la adopción de medidas en esa línea. De igual forma, pues va a depender del sector o la actividad. Para nuestros clientes y en el estudio que hemos hecho, las labores de seguridad, caídas, las labores de limpieza tienen un componente de esfuerzo físico, ¿verdad? El limpiar ventanales y una afectación de hombro, agacharse en las pilas y un problema de espalda, ¿verdad? Y también, pues, en el plano agrícola, que bueno, nuestro país es un país, sigue siendo un país agrícola, ¿verdad? La exportación de productos como el banano, piña y otros. Y en esa línea, pues nos vamos a enfrentar a una serie de riesgos que tiene el sector: cortaduras, esfuerzos físicos y dependiendo la zona, hasta factores biológicos, como, bueno, serpientes, ¿verdad? Alacranes y otros. Ahora, don Guillermo, qué importante esto, porque es importante reflexionar sobre el tema de los accidentes de tránsito, porque no solo han costado muchas vidas, sino que también hay sectores más propensos, ¿verdad? El tema de lo que hemos visto de las motocicletas, cómo ha aumentado también el tema de las coberturas para motocicletas, precisamente por eso, porque han tenido muchos accidentes, pero además, eh, como dicen, cuando uno ve motocicleta, la carrocería es uno, entonces pues ahí hay todo un tema, ¿verdad? Sin embargo, quiero quedarme no solo con eso, que es muy grave, sino que también con el tema también de estos otros elementos que usted mencionaba, que sucede mucho en el plano de esa relación patrono-trabajador, porque quizá en ese sector, no digo que no lo haya, pero quizá no haya tantas tragedias, sino más bien muchas lesiones que son repetitivas. ¿Verdad? Hablo, por ejemplo, de malas posturas, eso que usted decía, que la espalda, que la fatiga, y que pueden ser descuidos diarios, es decir, que se producen seguramente muchas veces. Es parte de lo que ustedes viven diariamente con ese tipo de poblaciones. Sí, no, bueno, también me dedico a dar capacitaciones en las empresas. MNK tiene un programa de capacitación. Y hay, digamos, en una de las capacitaciones que hablamos sobre de esa canción o ese dicho, tropezar dos veces con la misma piedra, ¿verdad? Haciendo referencia que debe haber un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, yo cuando estoy en contacto con las empresas y a los tomadores de decisión, ya les menciono eso. Entonces yo les digo, ¿cómo es posible que usted me mencione o me reporte un accidente y como bien la semana que sigue otro accidente parecido? Sigue la misma situación. Mire, es nuestro principal factor de riesgo y me di cuenta, pero porque se me incrementó ya la tarifa a pagar en la póliza de riesgos. Pero todos los meses tengo accidentes de eso. Entonces, es una invitación también al sector empresarial, patronos o responsables o tomadores de decisión, jefaturas, a cortar con eso, ¿verdad? Bueno, si te pasó un accidente, ¿por qué te pasó? Y a partir de ahí tomemos las medidas y corrijamos para que no te vuelva a pasar a vos, pero también para que no le pase a los compañeros. Bueno, ese es otro, don Leonardo. Hay trabajadores que les pasa un accidente hoy
en 15 días otro, a la semana y demás. Yo recuerdo un muchacho que decía, es que producto del accidente tengo esto y yo voy a revisar. ¿Y pero cuál accidente? Porque usted tiene como 7 reportados, ¿verdad? ¿Cuál de Entonces todos es? también pasa, ¿cuál de todos, a cuál de todos se refiere, verdad? Y el muchacho incluso me dice, bueno, y yo ya no sé cuál es el accidente, yo solamente voy a la atención. Pero también es eso que mencionas, ¿verdad? Como accidentes musculoesqueléticos, lesiones de espalda por un asunto, una pila que está muy baja y nadie ha corregido la pila, lesiones de espalda porque estamos haciendo empaques de ropa de más de 30 kilos, 25 kilos y nadie ha corregido eso. Entonces, sí, sí debe haber una reflexión, ¿verdad? Para corregir esas condiciones. Y don Guillermo, ya que estamos hablando de esto y que usted menciona también de esa labor que usted realiza en temas de capacitación a empresas, ¿realmente podemos tener una cultura de prevención en una empresa? Es decir, ¿las empresas les interesa invertir en esto? ¿Están viendo la necesidad de lo importante que es el poder mitigar estos riesgos y no solamente estar atendiendo incendios en estos temas de riesgos del trabajo? Vamos a ver, todo ese tema cultura, bueno, en cualquier ámbito, ¿verdad? El tema cultura siempre es interesante. Bien menciona usted cultura de prevención, ¿ok? A veces me dicen, es que aquí no hay cultura. Bueno, hay que tener un poquito cuidado cuando se dice que no hay cultura. Alguna cultura se debe manifestar. Tal vez la cultura que hay en la empresa es que aquí se hace el trabajo rápido y aquí no interesa si usted usa o no los equipos. La cultura que hay en la empresa es como la cultura de la mentira. ¿Estabas usando los equipos? Sí, claro, y mentiras, ¿verdad? Eh, o la cultura que hay es de no preocupación hacia las condiciones de seguridad y salud. Yo he tenido la oportunidad en 20 años de experiencia que a veces llego a la empresa y hay una obligación de ley que es tener un comité de salud ocupacional, el artículo 288 del Código de Trabajo. Y me dicen, ay, es que vieras qué difícil es eso, Guillermo, ponerse la gente de acuerdo. Ok, ok. Leonardo, arman más rápido el comité de cumpleaños Claro, y hasta el comité de cumpleaños tiene presupuesto porque cobra una claro. cuota El o paseo hasta de el fin de pato. año es rapidísimo de organizar, ¿verdad? Pero estas cosas, ¿cómo cuesta? Exacto, entonces yo le digo a la empresa, ¿cuál es la cultura aquí? Que esto de la prevención no está dentro de su escala de valores, ¿verdad? Entonces, creo que antes de empezar a hablar de una cultura de prevención, es importante que la organización, la empresa, el patrón no se pregunte qué valor le estoy dando a este tema, ¿verdad? Súper valioso porque el darle valor significa mucho. Y bajo esa perspectiva, ¿cuáles serían, no sé, el ABC, el uno, 2 y 3? ¿Por dónde empezar, don Guillermo, de acciones básicas para una empresa, para pequeña, mediana o grande, como sea, que pueda implementar ya mismo ese tipo de acciones proclives a generar una verdadera cultura de prevención? Sí, vamos a ver, es importante aquí, y esto, como bien lo dijiste, ¿verdad? Puede ser para una empresa grande, pymes, corporación y demás. Yo siempre les digo, bueno, el primer paso es hacer un alto en el camino. Sea usted que tenga un problema con esto, o sea que usted tiene muy buenos indicadores, pero es un alto, es una reflexión. ¿Cómo estamos trabajando? Ningún camino podría, por decirlo así, andarse si yo no cumplo la legislación. Entonces, digamos que el punto uno es cumplimiento, ¿verdad? Punto número dos, estructura para cumplir, porque a veces hay una frase que dice ahí, es que la seguridad es un tema de todos, ¿verdad? Cuando el tema es de todos, el tema es de nadie, ¿verdad? Entonces, yo sí les digo, punto dos, definir responsabilidades y una estructura. O sea, usted quiere algo. Sí, Guillermo, yo quiero bajar los accidentes. Sí, Guillermo, yo quiero ser una mejor empresa para trabajar. Guillermo, yo no quiero que me vean como el patito feo, ¿verdad? Del cuento en que nadie quiere trabajar conmigo. Guillermo, yo quiero que el cliente que me contrata vea un valor en mí porque no se me accidentan los trabajadores. Entonces, eso que quiere usted, ¿cómo lo va a lograr? Y me dice, uy, Guillermo, pues esto suena que usted quiere decir que tengo que contratar personas y esto para que se dediquen. Vamos despacio. Usted ya tiene un grupo que trabaja para que esta empresa sea exitosa. Ese mismo grupo tiene responsabilidades. Si yo soy responsable de dos, tres personas, yo soy responsable de la seguridad y la salud de esas dos personas o tres. A mí me llama la atención a veces que a una línea de jefatura o mando
le piden cuentas sobre una computadora que se perdió, se dañó, o una maquinaria, y no le piden cuentas sobre un trabajador que se accidentó o se dañó, ¿verdad? De alguna forma con una lesión. Entonces, punto uno, cumplimiento. Paso dos, la estructura y responsabilidades. Y paso tres, empezar a caminar de acuerdo a la estadística o a los objetivos que tiene la organización. Con esas tres cositas claras, ya la empresa tiene cómo marcar una ruta para dirigirse a esa excelencia, ¿verdad? Claro, bueno, ya ahí está, esos tres pasos muy bien señalados. Y de cara, don Guillermo, a lo que vivimos como país en estos temas, eh, usted ahora mencionó el tema, bueno, de la agricultura, de la industria, de servicios, etcétera. Si usted tuviera que priorizar cuáles son los sectores que hoy requieren en primera instancia redoblar esfuerzos en esta prevención de acuerdo a esa cantidad de accidentes que se están presentando. ¿Quiénes son los que deberían empezar ya de una vez, de acuerdo a su sector, que es donde seguramente ustedes han visto que hay mayor presencia de estos accidentes? Sí. Es imperativo, ¿verdad?, que sectores como la agricultura hagan una reflexión sobre esto. Es lamentable cuando uno escucha que en un traslado de trabajadores se vuelca un vehículo y estamos hablando de 10 o 11 trabajadores que sufren una lesión, que es muy dado en la forma en que se desplazan en ciertas zonas agrícolas, pero sí es importantísimo ese tema de la agricultura. Aparte de que, Leonardo, también hay que ver esto como un mejoramiento. Si mejoramos nuestro sector agro, esto quiere decir que le puede abrir puertas a procesos de exportación, hacerse más productivos porque no tienen que gastar más en atenciones médicas o incremento en las tasas de seguros, tarifas. ¿Por qué? Porque logran reducir, más bien las aseguradoras. Bueno, nosotros tenemos un programa que beneficiamos económicamente a las empresas que bajan sus indicadores. ¿Ok? Entonces, el sector agro es imperante. El sector seguridad, tenemos una alta población en nuestro país dedicada al sector seguridad. En ese sector seguridad concentramos pues una serie de personas que se están exponiendo a caídas, a riesgos en trayecto por un accidente en moto. No me alcanza de comprar moto, entonces me dieron una bicimoto. No he sacado la licencia, entonces tengo una motobomba, ¿verdad? Todos esos sectores son los que poquito a poco tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? Y son imperativos estos dos sectores. Bueno, ha tocado usted elementos que uno mismo ve en la calle, ¿verdad? De gente que anda desplazándose y a veces con pues automotores o sistemas de transporte de alto riesgo, ¿verdad? Que uno dice cómo hace para maniobrar y los ve además en condiciones no muy adecuadas. Eh, ¿Cuál es el riesgo principal, don Guillermo, para las empresas? Ahora que estamos, pues todavía en febrero, podemos decir que en inicio de año, eh, que bajan la guardia en seguridad ocupacional. ¿Cuál es el principal riesgo que estas empresas tienen? Ok, uno de los principales riesgos que mencionaba, pues el tema tránsito, trayecto, hago énfasis en eso. A veces se baja la guardia, como usted bien lo menciona. Pensamos que los accidentes de ahí pasan porque pasan o le pasan a todo mundo menos a mis trabajadores. Pensamos que mi problema está en la planta, mi problema está en la finca o mi problema está en la oficina y no nos detenemos a pensar cuáles riesgos tiene el mensajero, cuáles riesgos tienen los compañeros de flota, agentes vendedores, todos los que se desplazan, ¿ok? Y otro factor que no le damos importancia son factores relacionados a la ergonomía como un factor de riesgo. Posturas, ¿verdad? Cómo se están sentando las personas y después de la silla que tiene por 5 años, esa silla lo está matando, ¿verdad? El concepto de vida sana, cómo nos estamos cuidando, ¿ok? Yo siempre entendí algo muy importante, y hablando de la bonita profesión que tiene usted, del cuidado de la voz, ¿verdad? Con una foniatra me decía, viera qué bonito es dar este tema en locutores. Y yo, ¿y por qué? Claro. Porque ponen atención, porque ellos saben que con su voz es que trabajan. Pero hay otros círculos que no voy a mencionar que no les interesa, porque no han reflexionado de lo valioso que es la voz para ellos. Y esa es la reflexión que yo hago, es con el cuerpo humano.
¿verdad? Todos los que estamos en una labor en este momento, más o menos la edad, tal vez no estamos reflexionando de dolencias de espalda que puedan en este momento empezarse a generar por una mala postura, por un mal hábito, por una mala condición. Entonces, vieras que este es un riesgo que la gente no le pone mucha atención porque las manifestaciones son a futuro. Siempre parece importante entonces prevenir, ¿verdad? Pareciera que esa receta es importante. Y además, don Guillermo, para ir cerrando en esta conversación de esta tarde, eh, ¿qué será lo que nos pasa como sociedad? Porque hay sociedades que uno encuentra que son eh, más preocupadas y ocupadas en tomar este tipo de pólizas, de riesgos, etcétera. ¿Será que en Costa Rica nos pasa la factura el tema de que no sé, eso que uno dice popularmente de jugársela, ¿verdad? ¿O es un tema de costos? ¿Qué cree usted que es lo que nos frena para dar ese paso? Sí, vamos a ver, en esa línea hay un tema de nuestra idiosincrasia, del tema de jugársela. Yo siempre pongo un caso, y perdón que haga reflexión a los episodios de cuando doy No, capacitación. son muy valiosos, porque es la realidad. Y sí, y es, por ejemplo, el primer día de trabajo, ¿verdad? Usted sale de su casa y el consejo que le dieron en su casa, de su madre, un hermano, su padre, siendo esa persona sumamente importante para usted, es usted no diga que no sabe, después aprende, ¿verdad? Y cuando usted llega al trabajo y le dicen, ¿usted se la juega en electricidad? Entonces dice, pues pucha, yo le entro, ¿verdad? Entonces el tico es muy dado a eso, ¿verdad? Yo tengo experiencia en ese Guillermo. Nunca supo electricidad y viera el desorden que nos hizo aquí, viera el chispazo que nos llevamos, ¿verdad? Entonces sí hay una noción de tal vez que no sé, va con nuestra creatividad, con nuestra chispa, ¿verdad? De a veces no respetar los lineamientos, ¿verdad? El abusar, el decir yo me la juego, no me va a pasar nada, es un toquecito, ya lo hemos hecho así, todo eso suma, ¿verdad? Y es ahí donde también hay que hacer reflexión de que el trabajo tiene un componente sumamente importante para mejorar ese valor de la prevención. Yo les digo, o sea, un trabajador en una empresa se comporta de una forma y cuando lo contrataron en la otra empresa, usted lo ve totalmente cambiado. Habla diferente, viste diferente, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo incide, influye. Entonces, ¿cómo el trabajo no va a poder influir, incidir en nuestro comportamiento preventivo? Sin duda alguna. Y don Guillermo, para finalizar, nos escuchan mucho profesionales jóvenes, gente que también trabaja en sus vehículos y que va en sintonía de CRC 89.1 Radio, y también en diferentes empresas. ¿Qué recomendación? ¿Cuál sería su mensaje final en este tema de hoy que estamos tocando para todos ellos? Ok, bueno, el mensaje más directo es en este momento, bueno, que se preocupen por no tener un accidente, ¿verdad? Y ahí viene que es curioso, la radio hace, o sea, la radio tiene un poder enorme, ¿verdad? Hay procesos que pasan escuchando radio que uno ni siquiera es consciente, ¿verdad? Pero y si en estas palabras que están escuchando, pues decirles que cada uno, pues que esos 5 minutos que va a acelerar, esa presión que usted lleva en ese momento, si la puede canalizar de alguna forma, le va a permitir tomar mejores decisiones. También, como usted lo mencionó, para todos aquellos de este perfil profesional que se desempeñan en empresas o que son emprendedores, ¿verdad? Y que día a día salen a ingeniárselas, ¿verdad? Buscando ahí mantener su empresa, su actividad. Digamos, el consejo va en eso, ¿verdad? Detenerse, hacer una reflexión y decir cómo estoy caminando y cómo puedo caminar mejor de una forma de prevención, ¿verdad? El lograr incorporar en nuestra vida cotidiana elementos de prevención, creo que es de lo mejor para no solamente mejorar como trabajadores, sino mejorar como personas. Efectivamente, bueno, y ese es un gran consejo también para finalizar este tema. Don Guillermo, le agradezco muchísimo por haber estado por acá. Hemos conversado con don Guillermo Gómez de MNK, experto en este tipo de seguros y de riesgos también del trabajo. Así que muchas gracias de nuevo, don Guillermo, por habernos acompañado esta tarde.
No, gracias a ustedes, que tengan una feliz tarde y de parte de MNK Seguros también motivarlos, ¿verdad? A trabajar este tema de prevención. Así es, prevención, proteger vidas, mantener empleos, fortalecer empresas también. Prevenir no es un gasto, es una decisión inteligente y si como país queremos ser más productivos y más competitivos, también la cultura de seguridad tiene que ser parte de nuestra identidad. Seguimos con más aquí en Contexto 360.